También en 2010, al celebrarse en mayo el 65 aniversario de la victoria, los autobuses urbanos de San Petersburgo llevaban grandes carteles en el exterior con la imagen de Stalin. El alcalde de Moscú, al parecer, quiso copiar la idea, pero el gobierno se opuso. 2 años después, en mayo de 2012, los autobuses municipales de 40 ciudades, entre ellas Ekaterimburgo, capital de los Urales, donde fueron asesinados los zares en 1918, aparecieron con el rostro de Stalin, de gran tamaño, pintado no en carteles, sino de modo permanente en la carrocería. Hubo algunas protestas, pero ni un solo ataque a los retratos con pintura o raspaduras. En general, la gente ha acogido bien la novedad y sube complacida al que ha sido bautizado con buen humor el Stalin Bus. Algunas viejas se santiguan ante la efigie y entre los hombres, chicos y grandes, se ha convertido en hábito saludar militarmente. Eso sí, el gobierno ha prohibido de nuevo esa exhibición rodante en Moscú. En la enseñanza primaria, nuevos manuales de historia resaltan el papel de Stalin en la guerra, y ello ha sido aprovechado por una firma de papelería para poner a la venta lujosos cuadernos escolares que los papás pudientes no niegan a sus niños, en cuya portada aparece un excelente retrato de Stalin con uniforme de mariscal, enmarcado en un sinnúmero de estrellitas doradas de 5 puntas, enseña del Ejército Rojo y emblema de héroe de la Unión Soviética, y con una simple mención al pie, generalísimo. Aunque Putin, sin duda, se identifica con Stalin y le tiene por mentor y santo patrono, no parece que solo se deba a él la rehabilitación de su gran antecesor. La mayoría de los analistas coinciden. Las autoridades de todo el país lo hacen por propia iniciativa, con sucesivos golpes de efecto, como expresión del sentir general. Según otra encuesta reciente, menos del 10% de la población condena taxativamente los crímenes de Stalin. El resto cree que fueron necesarios para mantener unido el país y derrotar a Alemania. Apuntes sobre los herederos. Entre la Revolución de Octubre 1917 y la extinción de la Unión Soviética 1991, se sucedieron al frente del país 2 genios, Lenin y Stalin, un patán impulsivo y temerario, Khrushchev, un ignorante pancista y vanidoso, Brezhnev, 2 moribundos, Andropov y Chernenko, y un insensato, Gorbachov. Nikita Khrushchev, igual que Stalin, llegó a la cima por la ceguera de sus iguales, ceguera provocada por la imagen engañosa que ambos daban de sí mismo. Trotsky, un líder de gran talento, buen psicólogo, supo rodearse de gente extraordinaria, cayó en la trampa y falló clamorosamente al juzgar a Stalin como la mayor mediocridad del partido. Beria, el más inteligente de los secuaces del boss, debió de pensar lo mismo de Khrushchev cuando, a raíz de la muerte de Stalin, dejó caer a su cómplice, el correoso Malenkov, para sustituirle a la cabeza del partido por un simplón aparentemente inofensivo. Como es sabido, los inocentes, llegado el momento, dejaron de serlo y entraban en liza. Stalin acabó con Trotsky y Khrushchev hizo lo mismo con Beria. Pero Khrushchev, a diferencia de Stalin, el supremo realista, se volvió literalmente loco cuando alcanzó el poder y cometió una sarta de disparates. Los más sonados fueron el memorándum contra Stalin, 1956, y la instalación de misiles en Cuba, 1962,
El mal llamado informe secreto, leído a puerta cerrada en el 20 Congreso del partido, fue inmediatamente conocido por los diplomáticos y periodistas extranjeros. Produjo una enorme conmoción en los partidos comunistas de todos los países y supuso un auténtico regalo para los enemigos de la Unión Soviética. De hecho, esta inició su declive con el demoledor informe de Khrushchev, una denuncia irresponsable de los excesos de Stalin y por sus efectos una carga de profundidad contra el sistema. Otra acción descabellada fue el emplazamiento de misiles en Cuba, intolerable para Estados Unidos, que estuvo a punto de provocar una guerra nuclear. Kennedy exigió su desmantelamiento inmediato y Khrushchev, tras varios días de tensión, tuvo que ceder. Para mayor escarnio, la Casa Blanca se arrogó el derecho de controlar la operación de retorno. La aviación americana fotografió a placer en alta mar los barcos soviéticos para comprobar que todos los misiles se hallaban en ellos. La llamada crisis del Caribe horrorizó al mundo y la condena a la Unión Soviética fue unánime. Hasta Mao Zedong se pronunció criticando con dureza el aventurerismo primero y la cobardía después de Khrushchev. Este, por supuesto, salió mal parado. Sus colegas del Politburó comprendieron que el Estado no podía seguir en manos de un inconsciente y se confabularon contra él. Fue depuesto en octubre de 1964 por sus gravísimos errores en la conducción del país, resumidos en las amargas palabras de uno de los conjurados: «¿Cuánto daño nos has hecho?». «La mierda flota», exclamó Khrushchev al enterarse de que su sucesor era Leonid Brezhnev. Dejando al margen su resentimiento, no andaba lejos de la verdad. La incultura de Brezhnev, su pobre intelecto, su falta de amor al trabajo, se reflejan en su diario, lleno de faltas de ortografía y de banalidades sin cuento. Su peso, día tras día, los paseos por el bosque, las piezas cobradas en la casa, los cortes de pelo, los análisis de sangre, los partidos y programas vistos en televisión, los trajes elegidos para los eventos, la asistencia al circo, 10, 12 líneas por día en las que las referencias a sus funciones son triviales. Elegido por sus iguales como figura de transición, sacó del Politburó a quienes le habían aupado y adoptó el viejo lema: «Vive y deja vivir», y se mantuvo en el puesto hasta su muerte, 18 años más tarde. Eliminó la rotación de los cuadros y estos se eternizaron en sus cargos. Como consecuencia, los líderes del partido, en regiones y repúblicas prácticamente inamovibles, actuaron con total impunidad. Crearon extensas tramas de intereses y se convirtieron en jefes de clanes que controlaban por entero la economía de sus feudos. Durante el mandato de Brezhnev, la corrupción se extendió por todo el cuerpo social y apareció la gran mafia, la mafia auténtica, que nace, como es sabido, de la estrecha alianza entre el poder político y la delincuencia organizada. La vanidad de Brezhnev es otro de sus rasgos distintivos. El sargentísimo recargado de estrellas, Alexander Zinoviev, llevaba el pecho cubierto de condecoraciones, algunas de ellas creadas solo por él por organismos de todo tipo. Se hizo conceder el premio Lenin de literatura por una trilogía en la que no hay ni una línea suya. Recibió la medalla Karl Marx, la más alta distinción de la Academia de Ciencias, por su extraordinaria aportación al desarrollo teórico del marxismo-leninismo. Quiso ser mariscal y nadie le negó el capricho. Prácticamente incapacitado en sus últimos años, murió el 10 de noviembre de 1982. 2 días después, Yuri Andropov fue elegido secretario general. A diferencia de su antecesor, era un hombre de gran inteligencia, cultivado, amante de la literatura, melómano. Sabía que el país necesitaba un cambio radical. La economía no funcionaba, el partido estaba minado por la corrupción, los recursos se dilapidaban en guerras sin salida,
Afganistán sobre todo, y en ayudas a otros países. Pero había estado muchos años al frente de la KGB y era partidario de la mano dura, convencido de que las reformas solo llegarían a buen puerto si las riendas del poder no se aflojaban. Extremó la vigilancia revolucionaria y se ensañó con los disidentes. Poco pudo hacer en cualquier caso. Era un hombre seriamente disminuido por la enfermedad y, además, solo tuvo 15 meses por delante. Murió de uremia en febrero de 1984. En cuanto a su sucesor, Konstantin Chernenko, otro enfermo crónico que le sobrevivió apenas un año, basta decir que fue el brazo derecho de Brezhnev y que este era un lince a su lado. Pasó sin pena ni gloria.